alguna de las justificación de esta distribución normal, ¿sí? Habíamos analizado anteriores otros tipos de distribuciones, otras formas, hemos calculado la probabilidad y todo lo habíamos hecho, pero en este momento o a partir de hoy vamos a utilizar esta distribución normal, ¿sí? Ahora vamos con la siguiente lámina. ¿Cuál es la definición de la distribución normal? A ver, vamos a pedirle a Rosa Marrufo, ayúdanos a leer, por favor. Dice, distribución normal, definición, la variable aleatoria normal X con medida y varianza, se dice que tiene una distribución normal. Si la función de la densidad de probabilidad de X es... Muy bien, entonces vamos a ver que aquí hay dos parámetros muy importantes para definir la distribución normal. Entonces, la distribución normal de cualquier variable aleatoria, vamos a definir como una variable aleatoria, depende de dos parámetros, la media y otro es la varianza. Ahorita, en un momento más, voy a explicar qué significan estas dos variables, pero la distribución depende de estas dos variables, es decir, depende de su media, depende de su varianza. Ahora, acuérdense que habíamos visto lo que es la densidad de la probabilidad, es la F minúscula. Acuérdense, F minúscula. La F minúscula para una distribución normal tiene forma, esa es la forma de una F minúscula. Y es entre raíz cuadrada de 2pi por la varianza multiplicado por E a la menos X la media al cuadrado entre 2 por la varianza al cuadrado, donde X puede estar desde un valor de menos infinito hasta más infinito. Esa es la forma en la que se definió esta distribución normal. Y como ustedes se fijan, pues depende de los variables sigma y de mu, que son la varianza y que son respectivamente. Muy bien. Esa es la función. Ahora, obviamente esta función tiene una forma o tiene una gráfica. Y es esta función. ¿Sale? Y si ustedes se fijan, pues es una campana. Es una campana que muchos también conocen como una campana de Gauss. Así también se le conoce. Pero vamos a llamarle nosotros la función de la distribución normal. Entonces, esta función, esta forma, ¿sí? Esta forma que vemos de una campana proviene de graficar esta función, ¿vale? Y entonces tener diferentes valores de X, ¿sí? Por eso aquí, que esta es la variable X. Y la variable X desde, bueno, va desde un valor menos infinito, por acá está el menos infinito, y va a valor de más infinito. Entonces, por acá podemos tener que tenemos el infinito. Y desde ese rango, acuérdense que este es el rango de la... El rango de la variable nos indica los valores que puede tomar. Ahora, los valores que va a tomar la variable están en esta función. Aquí está la variable. Si ustedes se fijan, aquí está la variable X. Pero depende, y hemos estado analizando esta función, depende de sí, ¿sí? Y depende de mu. Esta sigma y esta mu es la media. Entonces, el valor medio, es decir, pico de la curva,
El valor donde la curva tiene un valor más se refiere a la media. Este valor es la media. Y la varianza se refiere a qué tan dispersos están los valores. Es decir, qué tan ancha o qué tan angosta está esta curva. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Pero básicamente, esta es la función de distribución normal para cualquier, donde X puede ir desde menos infinito más infinito. Vamos a decir, ¿no? La media y la varianza también pueden cambiar, tener valores diferentes. Entonces, yo puedo tener valores de mu y valores diferentes y esta curva también va a ser diferente. Se va a desplazar. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, ahora, vemos que la distribución normal depende de la media. Recordar qué es la media. Vamos a pedirle, por favor, a Sagrero. Ayúdanos a leer qué es la media, Víctor. Sí, dice, la media es el promedio de todos los números, es un promedio estándar. Entonces, la media se calcula como todos los valores que tiene variable aleatoria y se divide entre el número de valores que hay. Si, por ejemplo, hablamos de la altura, bueno, pues esta persona mide 1,40. Esta persona mide 1,55. Esta persona mide 1,30. Esta persona mide 70. Esta persona mide 1,50. Esta persona mide 1,53. ¿Vale? Pues vamos a ver. Entonces, ¿cómo haríamos la media? La media la calcularíamos como 1,4 más 1,55 más 1,30 más 1,70 más 1. Más 1,30 más 1,53. Y entonces, esto lo entre n, donde n es el número de datos. Tengo 1, 2, 3, 4, 6 datos. Y así sacamos la media, que en teoría es el promedio. Hizo la definición, ¿no? Es el promedio. Entonces sería 1,4, 0,55 más 1,3 más 1,7 más 1,5 más 1,53 entre 6. Que me indica el promedio es 1,4977. ¿Sale? Sí que todo bien. ¿Sí están aquí conmigo o ya todavía están dormidos? Ya son 8:15, ya. Aquí estamos, profesor. Perfecto. Fíjense muy bien. Voy a poner los mismos valores. Déjenme regresar de aquí. Ahí está. Pues déjenme copiar los valores. Teníamos los valores que eran 1,40, eran 0,4,
1.55, 1.30, 1.7, 1.50 y 1.53. Y la media me dio 1.4965. Bueno, esa es la media, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a ver qué es la varianza? ¿Sí? Y la varianza, una forma de calcular esta varianza. Y esto depende de los datos que tenemos. A ver, por favor, me quedé con... ¿Quién leyó ahorita? ¿Víctor? Sí, yo leí todo. A ver, Wendy, a leer, por favor. Sí, profesor. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Se calcula como la suma de los resultados al cuadrado divididos entre el total de observaciones. Perfecto. Entonces, fíjense muy bien, es una medida de dispersión. ¿Qué significa esto? ¿Han jugado a estos juegos del dado, perdón, de los dardos, del tiro al blanco? Ahora, si ustedes lanzan sus dardos y sus dardos pegan, imaginemos que están pegando así, o sus dardos pueden tener su círculo y sus pueden pegar de una manera diferente, ¿no? Pueden haber estado así, ¿no? ¿Vale? Si yo mido la dispersión, ¿cuáles datos están más dispersos? ¿Los de la figura A o los de la figura B? Los de la A. En la A hay más dispersión y en la B es dispersos. Bueno, esa variación de qué tan dispersos están los o qué tan juntos están los datos, qué tan parecidos son los datos, esa variación me lo permite entender la varianza. Pues vamos, ¿cómo calcularíamos la varianza de estos datos que tengo ahorita, estos seis datos que yo tengo? Entonces, la varianza sería igual al dato 1, 1.4 menos la media, 1.4067. Y esto lo elevo al cuadrado, más 1.55 menos 1.4967. Y esto lo elevo al cuadrado, más 1.30 menos 1.4967. Y esto lo elevo al cuadrado, más 1.7 menos 1.4067. Y eso lo elevo al cuadrado, más 1.5 menos 1.4067. Y eso lo elevo al cuadrado, más 1.53 menos 1.4967. Y eso lo elevo al cuadrado. Y todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre. Pues déjenme tomar aquí esta parte para hacer el cálculo. Entonces tenemos que la varianza va a ser, en este caso, para estos ejercicios, va a ser lo siguiente. Ahora vamos a ver, es 1.4 menos 1.49
Y esto me da 9.3009 por 10 a la menos 3. Este es para el primer dato. Ahora vamos para el segundo. Sería 1.55 menos 1.4967 al cuadrado. 2.8409 10 a la menos 3. ¿Vale? Después sigo con 1.3 me da más 0.3869. ¿Sale? Ya llevo 1, 2, 3. Ahora voy cuarto. 1.7 sería aquí 0.4136 más, después vuelvo a tener otro, aquí es el 0.55 y no es 0.50 nada más. Me da 1.089 por 10 a la menos 3 más el de 53, 1.10889 por 3 y todo entre 6. Pues aquí entre 6, pues voy a sumar. 9.3509 menos 3 más 2.84 exponente menos 3 más 0.03869 más 0.04133 más 1.089 a la menos 3 más 1.10889 exponente a la menos. Y esto me da 0.094. ¿Vale? Y si lo divido entre 6. Y si se fijan, me da un valor de 0.057. Es decir, si yo grafico distribución, si yo grafico esta distribución, que yo como curva de estos datos, voy a ponerlo aquí. ¿Eh? Si yo hago la curva de distribución de estos datos, yo tendría una gráfica más o menos así. Tendría aquí yo el valor medio que dijimos que era el valor medio que dijimos que era 1.3967. ¿Sale? Y los valores que están aquí a los lados, perdón, son más o menos 1.4967 menos 0.015.7 y aquí sería 1.4067 más 0.0157. O sea, son la variación que va a haber. Entonces sería aquí 1.4967 menos 0.0150. Esto me daría 1.481 y del otro lado 1.4967 más 0.077. Me daría aquí 1.124. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí me están diciendo qué tan cerca o qué tan lejos están los valores. Para eso los valores están muy cerca.
son valores que varían muy poco, hay muy poca, entonces sería una gráfica tipo B. Pero si yo tuviera más de los valores, entonces este rango sería mucho más grande y haría que los datos fueran muy dispersos. Entonces, como ven, tanto la media como la varianza me dicen, por un lado, media, cuál es el valor más o el valor promedio. La varianza me dice qué tan dispersos están estos valores. ¿Alguna vez? ¿Algún comentario que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que comentemos? De mi parte, no, profesor. No, profesor. No tienen dudas. Bueno, vamos a continuar entonces. Y vamos a seguir aquí. Ahora, la distribución normal se va a hacer especificando los valores de la media y de la varianza. Ejemplo aquí, en este ejemplo, ya me están dando valores de media, que es de 50, y valores de varianza, que es de 5. Aquí la curva, ¿sí?, se va a graficar utilizando valores. Por lo tanto, podemos nosotros tener varias medias y varias varianzas. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo una media original, ¿sí? Tengo una media original, mu1 de 50. Esta es la media original, ¿sale? Una varianza de 5, ¿sí? Entonces, esta curva que yo voy a poner aquí, esta primera curva, varía sus valores desde cuándo hasta cuánto, pues varía de 45 hasta más o menos en promedio 55, porque la media es 50, o sea, es de 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, en promedio va de 5 a 55 los rangos de esta curva. Entonces, si yo cambio la media, vamos a suponer, ¿sabes qué? Ahora la media es 50, ahora la media 2 es 60. Entonces, la media 2 es 60, la media es el valor que cambió, aquí la tenemos en 60, la varianza sigue siendo de 5. Entonces, este valor que pudiéramos decir que es igual a, bueno, aquí ya no va a ser tan, entonces vamos a cambiarle algo para que se pueda ver diferente. No es 50, vamos a poner 57, ¿vale? Entonces 57 menos 5, aquí tendríamos 52 y 57, ¿cuánto sería 57 más 5? Sería 32. Entonces, esta segunda curva normal, ¿sí?, tiene la misma abertura, tiene la misma distribución, están dispersas de la misma manera, pero tienen medias diferentes, tienen promedios diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? Ahora vamos a continuar.
pasa si ahora no tengo, si tengo yo dos curvas? En lugar de cambiar su media, cambio su su sigma, es decir, cambio su varianza, ¿sale? Si dos curvas que tienen la misma media, pero de varianza, entonces la varianza 1 es de 3 y la varianza 2 es de 8. Si aquí pongo una media 1 igual a una media 2 de 20, ¿vale? Entonces aquí la media, ¿sí? Es el promedio y me dice que la media es de 20. Entonces, para la primera, ¿cuál sería el rango en el que se encuentran los valores? Pues los rangos sería 20 menos 3 sería 17 en promedio y 20 más 3 serían 23. Entonces, hay una distribución de los datos, pero dice el ejemplo que sigma 2 es mayor, ¿sí? Entonces, sigma 2 dijimos que era 8, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Si sigma 2 es 8, entonces la función de distribución se hace más larga, se hace más grande, pero se achica la altura. Entonces aquí sería 20 menos sería 12 y 20 más 8 serían 28. ¿Vale? Ahora, a ver, por favor, ayúdanos al párrafo que está aquí abajo, Jimena Toyoshima, ayúdanos al párrafo que está aquí abajo, porque esto nos va a explicar por qué tiene diferente. Jimena, si estás Sí, a ver, ayúdanos a leer el párrafo que está ahí abajo. recuerde que el área bajo una curva de probabilidad debe ser igual a 1 y por lo tanto cuando más variables sea, el conjunto de observaciones más baja y más ancha será la curva correspondiente. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense bien, me dice, esta área tiene que tener un valor de 1, pero esta área también, ¿sí? ¿No? Entonces, imaginemos que estamos hablando no de una curva, vamos a imaginar, lo pasamos a un rectángulo, ¿vale? Si este rectángulo debe de tener una área igual a 1, entonces la media, ¿sí? Esto es, sería, bueno, aquí no va a ser 1, va a ser 17 y 23, ¿cuánto es la diferencia? 6, ¿no? 6, vamos a ponerle para que me dé 10, ¿cuánto sería 6 por 10? ¿Cuánto? O vamos a ponerle 100 para que sea más evidente. ¿Cuánto sería 100? 6 para 100. Entonces divido 100 entre 6 y me da 16. Entonces esta la altura es de 16.67 para que esta área me dé de 100. Pero el otro rectángulo. El otro rectángulo, ¿cuánto mide? Ancho. Mide de 12 a 28. Entonces, de 12 a 28, ¿cuánto hay de ancho? 16, ¿sale? Pero si el área también tiene 100, ¿cuánto va a medir esta altura? Entonces sería
100 entre 16, esta altura mide 6.5. Pues es lo mismo que está pasando con la curva. Si tengo una muy baja, voy a tener una curva muy alta. Pero si tengo una anchura larga, voy a tener una curva muy baja. Es como si lo comparáramos con estos dos rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se está entendiendo? Las áreas tienen que ser igual. Por lo tanto, si cambio la base, la altura cambia. ¿La duda? No, profesor. No hay ninguna duda entonces. Bueno, vamos a continuar entonces. Fíjense muy bien. Pues aquí teníamos, aquí no había tanto problema, nada más habíamos movido el punto de, o el promedio, pero las figuras son iguales, pero aquí no, aquí tengo la misma media, pero la anchura o la alza de esta curva es diferente. Por lo tanto, cambia la altura también. Al haber altura, hay menos altura. Al haber menos anchura, hay más altura. ¿Estamos de acuerdo? Porque el área que debe esta curva es la misma para ambas. Aquí tenemos las dos variaciones completas, ¿sale? Que mu1 es diferente a mu2, aquí puede ser 10 y aquí puede ser 20, y aquí 1 es diferente a sigma 2, aquí puede ser un sigma más pequeño, ¿no? Porque vemos que está más alta, y al estar alta, que sigma 1 es menor a sigma 2, entonces a lo mejor aquí una variación de 3, un sigma 1 igual a 3. Estoy dando contrarios, ¿eh? No, no son valores exactos. Entonces aquí sería 7 y aquí sería. En cambio, acá sigma 2 puede ser un valor de 12, ¿sale? 20, 12 me da 8, va desde 8, y 20 más 12 me da 3. Entonces tengo una distribución más amplia, ¿sí? ¿Cuál de estos representa este círculo? ¿Vale? ¿Cuál de estos dos me representa este círculo? ¿Sí? Este es A y este es B. ¿Cuál de estos dos es A y cuál de estos dos es B? El primero podría ser B y el segundo A. Perfecto. ¿Vale? Eso quedó claro. Si están muy juntitos, si tienen poca variación, es una representación así. Si tienen mucha dispersión, está muy chaparrita la curva, entonces tengo mucha dispersión. Perfecto, excelente. Se nos va a acabar el tiempo de esta primera. ¿Les parece si salimos y regresamos para continuar con que la función normal de dos variables que son, número uno, la media, que es el promedio, ¿sí? Y también la de la varianza, que es la dispersión, qué tan dispersos están los datos. Y hemos visto varios curvas con la misma variación, pero diferente media, curvas con la misma media, pero diferente variación. El ejemplo último que estábamos viendo era curvas con diferente media y diferente. ¿Sale? Hasta aquí nos habíamos quedado. ¿Todo bien? Sí, profesor.
Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son las propiedades? Y estamos hablando de las características matemáticas, ¿eh? No estamos hablando de que si tiene terrenos o si tiene casas o si tiene carros, ¿no? Eso es en cuestión económica. Aquí estamos hablando en cuestión matemática de cuáles son las propiedades de una función de distribución normal. Vamos a ver alguna de sus propiedades, ¿sí? Entonces, uno, déjenme compartirles en pantalla paralela para que se puedan entender mejor, los podamos analizar, las podamos comparar y visualizar mejor estas variables. Muy bien. La curva normal, su distribución y ¿sale? Recuerden muy bien, esta función me da la curva de distribución, esta función. Es más, no lo hemos hecho, ahorita lo vamos a hacer. Una vez que acabemos esto, vamos a verla cómo se grafica esta función. No lo hemos graficado. Perfecto. Entonces, no, le voy a pedir, por favor, me quedé con quién, con Toyoshima, la última que leyó. Yadira Sánchez, ayúdanos, Yadira. La propiedad de la curva normal. 1. La moda, que es el punto sobre el eje horizontal donde la curva tiene un punto máximo, ocurre en x igual a mu. La media. Acuérdense, aquí hasta se lo puse, mire, aquí está. Esto es la... ¿Sale? Ahí está. El punto máximo, aquí lo tenemos en dónde? En la media. El punto máximo. Este punto nos habla de que esta curva de distribución tiene un punto máximo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente. Vamos a pedirle, ya leyó Yadira, ahora Arnica, ayúdanos a leer, Felipe. ¿Sí está Felipe o no está Felipe? No está Felipe. A ver, vamos a empezar entonces ahora con Juan Rodríguez. Juan, Sí, profe. Era la 2, ¿verdad? ayúdanos a leer el punto número 2. Sí. La curva es simétrica alrededor de un eje vertical a través de la medida P. Bueno, La media, no la medida, la media. la media. Ahora, ¿qué significa esto de simétrica? Si ustedes se fijan, tiene la misma forma. Esta es una forma simétrica, pero parte del eje de simetría. Acuérdense, cuando una figura geométrica tiene la misma forma, trazamos lo que denominamos el eje de simetría. Aquí yo puedo trazar una simetría en esta dirección o puedo trazar un eje de simetría en esta dirección. ¿Vale? Entonces, el eje de simetría de esta distribución es la línea que corresponde a la media. Es el eje de simetría. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profesor. Esta propiedad de las curvas. A ver, le voy a pedir a Abril Huitrón, ayúdanos a leer, Abril. La curva tiene sus puntos de inflexión en
la media igual a la... Ay, olvidé qué era eso. Se nos cortó la comunicación, Abril. A ver, ¿puedes empezar otra vez? ¿Me cortó la comunicación? Sí, se cortó, no, ya no se escuchaba bien. ¿No se escuchó? Ya, ahorita sí, ya. La curva tiene sus puntos de inflexión en la media. Más la varianza. Perdón, más la... varianza. No, esa no es varianza. Esa... La varianza es sigma, pero el valor sigma es el nombre de la dispersión estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Pues ahí es donde tenemos el punto de inflexión. ¿Sí se acuerdan que es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es el lugar, el punto, donde una curva cambia de dirección en una curva. En este caso, el punto de inflexión ocurre en la desviación estándar, les dije, ¿verdad? Así se... Aquí yo tengo este punto de inflexión. Esta inflexión físicamente, ¿qué significa? Déjense los pongo aquí. Físicamente, este punto de inflexión tengo X, este es X, igual a mu menos sigma. Esto es X igual a mu más sigma, donde sigma es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Vale? La raíz cuadrada de la varianza, esta es la varianza, la raíz cuadrada se llama la desviación estándar. ¿Sí? Eso es lo que se llama la raíz de la varianza. Y es un punto de inflexión porque, pongo aquí mi pizarrón virtual. El punto de inflexión, ¿sí?, es el cambio de dirección de una curva. Por ejemplo, tengo una curva que tiene este sentido, ¿sí? Es cóncava hacia abajo, y después la convierto en una cóncava hacia abajo. Este punto donde hubo el cambio de dirección, este es este punto que estamos definiendo aquí. Esto es igual a mu menos sigma. Ahora, si yo tenía esta cóncava hacia abajo y después la vuelvo a cambiar a cóncava hacia arriba, pues estoy definiendo este otro punto. Y el punto sería, este es X1, sería X2 igual a más sigma. Aquí yo estoy exagerando, ¿sale? Pero si yo nada más tomo este valor de aquí y tomo estos valores, fíjense cómo se parece a la curva que yo tengo aquí, ¿no? Esta es la parte que va hacia arriba. Después tengo la parte que está bajando, cóncava hacia abajo. Y te vuelvo a tener la parte que va hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere este punto. ¿Sí? A eso se refiere este punto. Tengo estos puntos de inflexión donde la curva cambia de dirección, de sentido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Permítanme un minuto, ahorita regreso con ustedes. Permítanme un minuto. No se me vaya. Muy bien, muchas gracias, disculpen. Vamos a continuar entonces. Está en la propiedad número 3 de la curva de distribución normal, donde nos tiene dos puntos de inflexión, es decir, donde hay un cambio en el sentido de la curva. Aquí lo estoy poniendo en secciones. La curva primero es cóncava hacia arriba, después es cóncava hacia abajo y vuelve a ser cóncava. Aunque aquí no lo vemos porque se ve muy continua, por eso estoy dramatizando, estoy exagerando para que ustedes puedan identificar estos puntos de inflexión, que aquí está en el valor de X igual a la media más menos, por eso son dos puntos, porque uno es el menos y otro es el más, desviación estándar. Recordemos que dijimos que la varianza o la raíz cuadrada se le denomina desviación estándar. Muy bien. Continuar con esta explicación de las propiedades de la distribución normal y la propiedad que me dice, a ver, por favor, Alexis Morelos, ayúdanos a leer el 4. La curva normal se aproxima al eje horizontal de manera asintomática conforme nos alejamos de la medida en cualquier dirección. Muy bien. Por eso se dice que aquí es X, ¿sí? Desde menos infinito hasta más infinito, porque es una curva asintótica. ¿Qué significa esto de asintótica? Desde que va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero nunca llega a tocar la curva horizontal. Refiere a una curva asintótica que se va haciendo, aquí voy a dramatizar, voy a hacer el trazo más exagerado para que ustedes lo puedan ver. Pues imaginemos que yo aquí tengo la línea horizontal. Esta es mi línea horizontal, ¿vale? La línea horizontal, si yo hago un zoom, como un zoom, que viene bajando la curva, y se va haciendo recta, 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 y nunca va a tocar a la curva horizontal. Por eso se le llama asintótica. Se va a formar una curva paralela, por decirlo de alguna forma, que no llega a la curva horizontal. Sí, es como si hiciéramos un zoom. Por eso aquí, que es lo que conocemos, y del otro lado, el menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Eso me indica que es asintótica. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? La quinta propiedad de esta función, y hemos visto, pero no está por demás volverle a explicar,
Lorena Amado, ayúdanos por favor a leer. Sí, profe, el punto 5. Por favor. Sí, permítame. Dice, el área total bajo la curva y sobre el eje horizontal es igual a 1. Perfecto. O sea, lo hemos dicho hace un momento. Entonces, esta curva que está delimitada por esta forma tiene una área interna, una área total aquí. ¿Sí? Toda la suma de esta área tiene que ser igual a ¿cuánto? Igual a 1. Bueno, ahora. ¿Se acuerdan que la clase pasada, y con esto voy a dar pauta al siguiente paso de este tema? ¿Se acuerdan que la clase pasada veíamos F y la F mayúscula? La función F mayúscula era, acuérdense, yo tenía F y con F mayúscula era que la de F minúscula en dx, por lo tanto era el área bajo la curva, era la integral. Entonces, esta área tiene que ser igual, entonces, por lo tanto, la mayúscula me servía para calcular la probabilidad. Entonces, si yo tomo todo, entonces la probabilidad es igual a ¿cuánto? Si el área es igual a 1, implica que la probabilidad de X es igual a el 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo tomo en consideración toda esta área de toda esta curva, lo único que le estoy diciendo matemáticamente es que tengo la probabilidad de que el evento o aleatoria tenga una probabilidad del 100%. Entonces, la área es igual a la probabilidad. Por lo tanto, yo puedo tener áreas parciales y yo puedo tener una región, ¿sí? Y esta región puede estar delimitada valores de X, ¿sí? Entonces aquí yo tengo X1, X2, y entonces voy a tener una área. Entonces, la área que yo voy a tener es la probabilidad que la variable X1 mayor a X menor o igual a X2 sería igual a un valor, y este valor sería la probabilidad. Entonces, fracciones de esta van a tener un valor menor a 1, por lo tanto, van a tener una probabilidad. Entonces, el área bajo esta curva representa probabilidad de que ocurra un suceso. Entonces, yo puedo estar cambiando esta la puedo estar moviendo o la puedo estar modificando de acuerdo a los que me pida el problema. Y lo que yo estaría calculando sería, de cuentas, la probabilidad de que ocurra un suceso, porque acuérdense que esa es una variable aleatoria continua, un suceso que estuviera entre estos dos rangos. ¿Sí estamos de acuerdo? Una es, entonces, estamos en un caso particular. Ahorita lo vamos a ver nada más de manera general y no voy a poder calcular la probabilidad porque todavía no tengo la manera. Estamos analizando nada más la función. Entonces, vamos a ver. Tengo mi función de distribución, ¿sí? Digo que mi función de distribución me da una curva parecida. Entonces, aquí yo tengo, ¿sí? ¿Ya? Que abajo representa los años que tienen los
UPM. Pues aquí yo tengo a lo mejor, ¿qué semestre es? ¿De qué semestre es esta materia, jóvenes? Segundo. Segundo. Entonces, a lo mejor están en promedio en 19 años. Entonces, habrá algunos que tienen 18.1 meses o 19.6, cosas así. Entonces, si yo dijera, a ver, ¿cuál es la probabilidad de un alumno que tuviera no el valor máximo ni el valor mínimo, sino que tuviera un valor diferente, ¿no? A ver, ¿cuál es la probabilidad de que a lo mejor el estudiante 18.4 meses y 19.2 meses, ¿sale? Entonces, todo el rango, por lo tanto, la probabilidad de que los alumnos estén en es menor a 1, porque esta área es menor a 1. Entonces, la probabilidad de que un alumno tenga 18.4 y menos 9.2 es menor a 1. Es menor. Más adelante vamos a ver cómo calcularla. Vamos a usar unas tablas, pero quiero que entiendan el concepto. ¿Vale? El concepto es este. Si el área vale 1, si toda el área vale 1, y yo solamente voy a tomar una área, voy a definir un intervalo que a mí me interesa estudiar, lo voy a tomar, entonces ya va a ser menor a 1, y su probabilidad de que ocurra este evento entre un alumno con este rango de edad va a ser menor al 100%. Quiero que entiendan ahorita, no cómo voy a calcular la probabilidad, sino el concepto de la... ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Vamos a continuar entonces. Hay un caso muy particular, hay un caso muy común, que es un caso de la distribución normal. Y este se denomina la distribución normal estándar. La distribución normal tiene una forma y tiene una característica. ¿Cuál es? La forma es que depende de la media y depende de la varianza. Cuando yo estoy hablando de que voy a tener una distribución normal estándar, los valores de la media y los valores de la varianza van muy bien definidos, o sea, ya están definidos. Por eso decimos que es un calcular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a entenderlo. Ayúdanos a leer Aura Sandoval. La distribución de una variable aleatoria normal con media 0 y varianza 1 se llama distribución normal estándar. Perfecto. Entonces, los valores tienen que ser 0, es decir, 0 es el valor de la media y el valor de la varianza es igual a 1. Entonces, en este caso particular se le llama distribución normal estándar. ¿Vale? Muy bien. Ahora, recordemos que esta era la distribución de probabilidad para una función normal. Esta es la función. Ahora, si yo voy a hablar de una función normal estándar, entonces se define una variable z. Y esta variable z, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a x menos la variable, la media entre la desviación. ¿Sí? Entonces, esta nueva z va a ayudar a definir la función de probabilidad variable estándar, que va a ser esta.
Entonces, esta, cualquier función normal, pero la que voy a subrayar con azul para la función normal estándar. ¿Estamos? Es más, déjenme repetirlo acá. Permítanme tantito para que quede más claro. Entonces, la función normal estándar es esta. Esta es la función normal. ¿Sí? Esta es una distribución normal. Tengo esta función. Una función definida por Z es una distribución normal estándar y está simplificada por esta función. Entonces, si ustedes se fijan, observan, ¿sí? Este término que está aquí es constante. Este término es constante. Pero aquí ya no aparece sigma, ya no aparece. Y entonces, en donde aparecían estas, aparece la nueva variable Z, ¿sí? Que es la variable definida en la media y de la varianza. Entonces, la función de distribución estándar, ya todo está en función nada más de Z, porque sabemos que media es 0 y que la varianza es 1. Entonces ya se simplifica y tengo una nueva variable, que es la variable para la distribución normal estándar, que se denomina Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estoy viendo ya el caso particular. Ahorita lo que hice en la primera parte de esta clase fue definir la función normal, propiedades, todas las características que tiene. Pero ahora que estoy viendo la estándar, la que voy a estandarizar, entonces la voy a definir y se simplifica la función a esta variable Z. Muy bien. Aquí les muestro la función de la distribución normal cuando mu y sigma son diferentes a los valores originales, ¿no? Y aquí tengo la variable X. Entonces, aquí sigma y mu son valores muy diferentes. Es decir, mu puede ser cualquier valor y sigma también puede ser cualquier valor. ¿Vale? Entonces, recuerden, vamos a tener estas tres variables. Esta es la media, esta es la varianza y esta es la estándar. Muy bien. Ahora, esto es para cualquier valor. Quiero una función normal estándar, entonces se cambia la función y ahora la función es esta, la de la curva es esta, aquí la media vale, la desviación estándar vale 1 y la variable vale 1 porque 1 al cuadrado es 1, ¿sale? Y entonces ya no lo defino en función de X, sino lo defino en función de la variable Z. Que Z quiere igual a la variable X menos la media entre sigma. ¿Sí? Así fue como lo definimos, ¿no? Exactamente, así fue como lo definimos. Pues vean, esto es una forma, también lo vamos a hacer más adelante. Si nosotros nos dan cualquier valor de sigma, cualquier valor de la media, lo podemos estandarizar a Z. Esta fórmula de Z para que sea una función normal estándar. ¿Por qué hago esto? Porque si ustedes se fijan, aquí la media y la varianza pueden ser un número infinito de valores.
Entonces yo puedo tener medias muy dispersas, puedo tener varianzas también muy variables. Entonces, siempre vamos a tender a llevar a la cuestión estándar para poder manejar una comparación, para tener un patrón de referencia. Por eso, esta curva estándar, para poder comparar todos los datos o las variaciones de datos en función a una forma estandarizada. Por eso se le llama estándar. Es como si cuando ustedes dicen, oye, el precio de la gasolina, sí, subió 3 pesos. Oye, pero también subió el azúcar. No, ahí subió nada más 1 peso, no subió tanto. ¿Cómo para yo si realmente subió muy poco o subió mucho un producto? ¿Qué es lo que? Pues el porcentaje, ¿no? A ver, si la gasolina, les voy a poner este ejemplo para que podamos entender esto de estándar. Si la gasolina 19 pesos y ahora vale 21, azúcar valía 20 y ahora vale 22, ¿cuál subió más? Bueno, pues aquí subieron 2 pesos. Bueno, pues vamos a ver realmente cuál subió más. La única manera que yo lo puedo hacer y que nos han enseñado es calcular el porcentaje. Entonces, el porcentaje de incremento de la gasolina va a ser igual a 21 menos 19 entre el precio por 100. ¿Cuánto nos da eso? Entonces sería 21 menos 9 entre 19. Subió un 10.52%. Ahora, si yo digo, vamos a calcular el porciento del azúcar. El azúcar subió de 22 menos 20 en 20%. Sería 2 entre 20 por... pues decimos, ¿sabes qué? El azúcar solamente subió 10%. Subió un poquito más la gasolina. Pero si yo no hago esta porcentaje, yo no puedo saber quién subió más, si la gasolina o el azúcar. Pues algo parecido es esta curva estandarizada. Yo puedo tener datos, diferentes valores de media 1 diferente a media 2, y de varianza 1 y varianza 2. Y la única manera en la que lo poder comparar es llevándolos a una curva estándar. ¿Sí me estoy dando a entender, jóvenes? Para eso se utiliza la curva estándar. Para que aquel valor que yo tenga, que aquí pudiera ser para carros, precio de carros, alturas de edificios, no sé, temperaturas del aire, o sea, puedo tener muchas curvas. Si todas las llevo a un estándar, entonces puedo la variación y puedo definir sus probabilidades de que ocurra algún suceso, ¿no? Si hablamos de temperatura, hoy yo aquí tengo cuál es la temperatura o cuál es la probabilidad de que la temperatura esté en algo de más o menos 10%. Y entonces ocupo esta curva estándar. Recordemos que esta curva es tener una área y esta área nos va a representar la probabilidad. Aquí tengo el intervalo x1 y x2 cuando estoy hablando de una función normal nada más. Una función normal estándar, hablo de z1 y z2. Entonces, acuérdense, x1 y x2 es para una función normal y z1 y z2 una función normal estándar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nos quedan 2 minutos de de la clase. Vamos a salir y continuar para terminar ya este tema. Y para eso les voy a compartir una tabla. ¿Sale? Esta tabla
va a servir. A ver, espérenme tantito, ya aquí le estoy. Déjenme ver, acá está. Entonces, ya definimos la función normal estándar. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la probabilidad? Ah, bueno. Tomo esta función estándar, ¿sí? Y esta función, ya hay una tabla. Esta tabla se las compartí en Teams y es lo que ahorita les voy a dar. Aquí ya tengo mi grupo de probabilidad. Y aquí en mi grupo de probabilidad, en la parte de archivos, ¿sí? Para que ustedes sepan y ya la bajen, porque la vamos a ocupar la próxima clase. La próxima clase vamos a empezar a hacer ejercicios ya con esto. Entonces, oh, me equivoqué. Ahora sí ya. La próxima clase vamos a hacer ya ejemplos de estas aplicaciones de la curva hoy. Y fíjense bien, dice tabla área bajo la curva, distribución normal estándar. Y van a tener esta tablita. ¿Ya la ven? Ahí está. Entonces, esta tablita vamos a utilizarla para dar el área bajo la curva normal estándar. ¿Cómo se lee esta tablita? Fíjense muy bien. Yo aquí tengo valores de Z de menos 0.4 y van subiendo hasta 0 y después de 0 hasta nuevamente 3.4. Entonces, ¿qué es esto? Voy a ponérselos en forma esquemática. Déjenme poner aquí el ejercicio. Déjenme insertar una nueva. Vamos lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, para nuestra que vamos a graficar, ¿sí? Z, ¿dónde hasta dónde dijimos ahorita? Z va desde menos 3.4 a 3.4. Es mayor Z y menor a 3.4. Además, déjenme ponerlo así para que sea más entendido. ¿Sí? Eso es lo que va Z. Va desde menos 3 hasta 3.4. Déjenme acá ponerles esta. Entonces, la gráfica que estoy utilizando en esta tabla es esta. Esta es la gráfica calculando en la tabla que les estoy dando. Lo que está dando es, nuevamente les vuelvo a repetir, bajo la curva. Aquí déjenme lo hago más grande. Ahí está. Estamos calculando el área bajo la curva cuando Z va de menos 3.4 hasta 3.4, es decir, lo pongo, vamos a ponerlo acá, aquí es Z 3.4 en este extremo, es más, vamos a darle aquí. Y me voy para acá. Y acá tengo Z 3.4. ¿Sí se está entendiendo? Ese es el rango de lo que me está dando de esta distribución. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que estoy viendo en la tabla es lo que les estoy mostrando en la gráfica. Entonces, el valor más pequeño de la tabla para calcular el área es el valor de 3.4.
Después aquí viene 3 menos 3.3 menos 3.2, 1 menos 3.0. Y acá arriba les voy a explicar, esto es lo que voy a explicar, qué significa este de punto 0, 0, punto 01, punto 02, hasta punto 09. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo digo que Z es igual a menos 3.46, ¿cuánto vale el área bajo la probabilidad de Z de menos 0.6, perdón, 3.46, ¿cuánto es? Busco, esto es menos 3.42, 43, 44, 45. Sería esta. Esa es la probabilidad. Perdón, 0.0003. Si calcúlenme la probabilidad, ¿sí? Calcúlenme la probabilidad. Z vale 2.64, ¿vale? Si Z vale menos 2.64, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra menos 2.64? A buscar ese valor. Pues aquí 2.6, entonces va a ser 61, 62, 63, 60. Tengo, esta es su probabilidad, 0.001. ¿Sí? ¿Sí están entendiendo la tabla? ¿Cómo se lee? A ver, si Z vale menos 1.39, la probabilidad de que Z es 1.39. A ver, díganme ustedes cuál es la probabilidad. A ver, como nadie habla, vamos a decirle que... 0.0823. Citlali Sánchez, dinos cuál es la probabilidad de que Z valga menos 139. Deme un segundo. Es que se mueve. 39.0823. A ver, no te escucho nada. Pon el valor en el 0.0. chat. Si no puedes hablar, pon el valor en el chat. Así ya yo voy a saber qué número estás diciendo. Escribe. A ver, si que el valor es 0.0823. Ahora vamos a ver. Sería 0.0823. Vamos a ver. Dijimos que era menos 1.3. Aquí tengo menos 1.3. 39, me voy hasta acá. Perfecto. Muy bien. Excelente. Menos 1.39 tiene una probabilidad de 823. Si ustedes se fijan, los valores de probabilidad no son negativos. Son muy cercanos a cero, pero nunca son negativos. Aunque Z sea negativa. Muy bien. Ahora vámonos con valores de Z. ¿Sí? Ahorita vimos antes de la media. Aquí estábamos en los valores de la media. Pero ahora vámonos a los valores por arriba de la media. Es decir, por arriba de los valores mínimos pueden ser 50%. ¿Estamos de acuerdo? Si yo estoy arriba de la media y la media, ¿no? Entonces fíjense bien, cuando la media es 0, ¿cuánto es la probabilidad? 0, 0, tengo una probabilidad de 0.5. Entonces, la probabilidad cuando Z es igual a 0, perdón, a
la probabilidad de 0 es igual a 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí hay una probabilidad de 0.5, mitad de la curva. Toda esta área representa la mitad de la curva, por eso es el 100%. Ahorita calculamos valores menores a 0, por eso eran negativos, y valores menores a 0.5. Si ahorita yo hago el ejercicio y pongo valores mayor a 0.5, entonces siempre, ¿sí?, van a ser mayores a... Pues vamos a ver, imaginemos, ahora sí, vamos a continuar. Imaginemos que Z igual a 0.63. 0.63. ¿Cuál es la probabilidad de 0.63? Escríbenos el valor en el chat, por favor, Diana Hernández. Cuando Z vale 0.3, ¿cuál es la probabilidad? Escríbenos el valor en el chat. Para que yo sonido de que se me fue la señal. Aquí en el chat es más rápido. A ver, Diana nos dice la probabilidad es de 0.7357. ¿Sale? Entonces yo tengo 0.6, 0.60, 62, 63, 0.73, 57. Perfecto. Ahora vamos a pedirle a Frutis Flores que nos ayude a calcular la probabilidad bajo la curva si Z es igual a... No, ya vamos a manejar punto. Vamos a manejar ahora un valor más grande a 1.38. ¿Cuánto es la probabilidad de que Z sea 1.38? A ver, Frutis, ponnos ese valor. ¿Sí está Frutis? Yo aquí la veo, pero no nos ha puesto ningún valor. Necesitamos un valor, Frutis. ¿Cuál es la probabilidad cuando Z 1.38? Parece que no está Frutis. Vamos a pedirle entonces a Giovanni Santiago. Ayúdanos, Giovanni, porque tu compañero no nos responde. Ahí escríbenos en el chat cuál es el valor de Z, de la probabilidad. Cuando Z vale 1. Ya nos puso el valor. Giovanni nos dice que la probabilidad es de 0.9162. Vamos a verificarlo. 1.3, aquí tengo, y después busco el 0.8, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Perfecto. Muy bien. Ya por último, ya para terminar estos ejercicios, vamos a pedirle a Rubén Hernández que nos calcule la probabilidad cuando Z valga 2.42. ¿Cuál es la probabilidad cuando Z vale 2.42? A ver, por favor, en el chat, igual ayúdanos, Rubén Hernández, a calcular este valor. Nos pone aquí .9922. Vamos a ver, 9922.
vamos a ver, es 2.40, 41, 42. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta tabla ya está ahí en el Canvas. Bájenla. Si quieren imprimirla, háganlo. Si no, la pueden manejar así en electrónico, tal como la tenemos. Pero lo importante es que sepan cómo hacer las lecturas de los datos. Eso ya lo acabamos de ver. Y espero que esto haya quedado muy claro porque lo vamos a ocupar la próxima clase para hacer más ejercicios. Vamos a dejarle hasta aquí, fue mucha información. Espero que esta información haya quedado clara de cómo pasamos de una función de distribución normal, como la que tenemos aquí del lado izquierdo, a una función de distribución estándar, normal estándar, con media igual a 0 y su varianza igual a 1. Déjenme pasar lista para verificar quiénes han